Hoy venimos al canal a hablar de algo que seguramente muchos estaban preguntando. ¿Cómo es la estructura del fútbol escocés? Bueno, gente, venimos al canal de vuelta. Venimos a grabar un video, en esta ocasión yo solo. Creo que es el primero que grabo acá solo para el canal, así que bueno, espero que me hagan compañía, aunque sea del otro lado. Pero bueno, como obviamente sabrán, lo hemos explicado en muchas de las transmisiones que hemos tenido últimamente. Pablo está con alguna complicación de tiempo, por ahí para grabar videos no estamos coincidiendo. Así que bueno, por eso el último video que hubo en el canal lo grabó él solo, ahora lo grabo yo, pero quédese tranquilo que ya falta poco, dentro de poquito ya vuelve la normalidad del canal, aunque siempre, bueno, saben que el muchacho de Charlie los domingos es la misa, en donde siempre nos reunimos, así que bueno, desde ya les doy la invitación. Hoy venimos con un video bastante interesante que yo hace tiempo por ahí tenía ganas de abordar, porque un poco por desconocimiento mío, por también comentarios que a veces leemos en YouTube, en Instagram, en un montón de lados que estamos con el Expreso, que tenían duda de cómo funciona la estructura del fútbol escocés, las copas, las ligas. Bueno, hoy venimos a hablar un poco de eso, a sacarnos muchas dudas, no sé, a hacerlo juntos en definitiva. Es un video que lo ideal era por ahí grabarlo con Pablo, porque obviamente, como se recordarán, que de paso ya les mando la recomendación de, como hicimos el de, por ejemplo, competiciones europeas, que bueno, por ahí estaba él y por ahí me podía hacer preguntas o dudas que le iban surgiendo, pero bueno, en esta ocasión estoy solo como loco malo, así que bueno, vamos a ver qué sale el video y en torno a, voy a tratar de irme a los datos, irme al guión, a apoyarme ahí para hacer lo más preciso posible, y en todo caso obviamente después le voy a pedir las dudas que tengan, ¿no? o no sé yo, los comentarios, cosas que ustedes crean que se puedan mejorar, o opiniones, digo, suyas de la liga, que se puedan mejorar cosas algunas otras que digan, no, mira, ese dato no está bien, lo chequeé y es de otra manera. Bueno, eso creo que acá somos así, ¿no? Venimos a sacarnos dudas, a entender un poco y conocer en profundidad cómo funciona el fútbol escocés. Desde ya vengo acá con la camiseta, así que estoy acorde a la ocasión. Y bueno, para arrancar un poco el video, también quiero agradecer a Seba Ungarelli, que por ahí yo tenía algunas dudas y él me sacó algunas dudas que yo tenía, así que bueno, ya le hago la mención. Obviamente uno hizo su investigación y chequeó mucho, pero me parece importante que algunos datos que yo por ahí tenía y que los chequeé con él y por ahí no eran tan como había investigado, como había encontrado, porque ese era el otro tema, no hay mucha información, la verdad. No, las federaciones, digo, las páginas por ahí a veces no brindan toda la información o no la dejan de manera clara, y después hay muchas páginas que hay alguna que es especializada en non-league, que bueno, es muy rudimentaria, parece en 1990 esto, con el nacimiento del internet, y una página muy básica y con información muy básica y muy limitada. Así que bueno, también déjeme hacer esa aclaración, porque bueno, es complicado no solo encontrar información, sino después entender cómo funciona en general el fútbol escocés. ¿Por qué? Porque voy a hacer una aclaración que un poco también algo que me comentaba Seba, que me decía, mira, nunca seguían con cómo funciona el fútbol escocés en relación al fútbol inglés, porque están re locos, porque tienen su forma de verlo, sus opiniones distintas, no sé, sus organizaciones distintas, son un país muchísimo más grande, con muchísimas más divisiones, otra forma de organizarse. Entonces, bueno, vamos a centrarnos por eso en el fútbol escocés, vamos a hablar un poco de las ligas profesionales, un poco del amateurismo, las ligas más importantes del fútbol de la non-league, y también al final vamos también a hablar un poco de las copas, porque a veces también hay dudas, cuántas copas hay, cómo funcionan. Bueno, voy a tratar de ser lo más preciso posible en cada caso, pero bueno, desde ya cualquier duda que tengan después lo vemos. Así que bueno, primero eso, nunca se guíen con cómo funciona el fútbol inglés, qué relación puede tener con el fútbol escocés. Hay algunas cosas parecidas que ya iríamos comentando, pero bueno, vamos a empezar con esto. Tenemos a la Premiership y la Championship, League One y League Two, están afiliadas directamente a la SPFL, que es este organismo, que es la Scottish Professional Football League,
que fue creada en el año 2013. O sea, es muy reciente. ¿Por qué? Porque se había fusionado la SFA con la SPL. Así que bueno, ahí hubo una fusión bastante importante y bueno, a partir de ahí da la estructura que vemos hoy en día, porque antes teníamos la Premier League, hasta esa fecha, la Premier League, teníamos la First Division, Second Division y Third Division, eran las tres que seguían a la Premier League y bueno, después cambió. Que un poco, si después se ponen a dar cuenta o investigan o se dan cuenta con el tema del guión, ha pasado un poco al revés en algunas cosas, como con lo que ha pasado en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, antes había una Premier League en Escocia y se eliminó, y en Inglaterra al revés, se creó en el 92, 93. Entonces, bueno, para que tengan esa idea. Después, para continuar un poco, tenemos que tanto en la League One como en la League Two son pocos los equipos, que esto también es algo que me marcaba mucho Seba, que son profesionales, o que hay jugadores o que la mayoría de los jugadores cobran o viven del fútbol. La verdad eso solo se ve en la Premiership y la Championship, en donde la mayoría o casi todos los equipos son profesionales, sus jugadores cobran bien y viven del fútbol. Entonces, bueno, eso para que también tengan una idea con la diferencia con la liga inglesa, porque ahí se ve que bueno, las primeras 4 divisiones son profesionales y los jugadores cobran bastante bien. Pero en el fútbol escocés no es tan así. Así que bueno, eso es importante. Y esto, bueno, desde ya en la non-league, olvídense, o puede que haya un jugador muy aislado que cobra o que tiene algún tipo de remuneración, pero esto es prácticamente inexistente. Tenemos después, bueno, para ya ir hablando de las ligas, tenemos para arrancar la Scottish Premiership, que no vamos a hablar mucho. ¿Por qué? Porque hay un video en el canal, los voy a remitir a la lista de reproducción de Introducción al Fútbol Escocés, donde posteriormente va a estar este video, pero ahora está en el que Pablo, de manera muy solitaria, parecida a la mía ahora, grababa aquel video, que es de hecho el más visto del canal. ¿Por qué? Porque explica cómo funciona la Liga Escocesa. Y hay mucha gente que le interesa saber, seguramente muchos han llegado al canal de esa manera. Y también al video que ya por ahí tuvo una mayor participación, que es el que comentaba antes, competición europea. Así que bueno, entre esos dos y hay otro que también es de descenso, que no lo marqué, pero también que es de descenso, que no sé si está en la lista de reproducción, pero está en la lista de video del canal, donde también habla de un poco de la información de los descensos, aunque eso ya saben, ¿no? El anteúltimo va a playoff, que ahora vamos a hablar de eso, y después el último desciende de manera directa. Eso es Premiership, listo. Vamos a la Championship. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la Championship? Tenemos 10 equipos, ya acá vamos a tener ligas con 10 equipos. A partir de ahora el primero asciende, como fue el Hearts en la temporada pasada, y del segundo al cuarto van a jugar el Premiership Playoff. Así que bueno, que lo van a disputar entre el cuarto y el tercero de la liga pasada. Van a disputar un partido ida y vuelta, o 2 partidos en total, una eliminatoria. El ganador de ese va a jugar contra el que quedó segundo, también ida y vuelta, siempre sigue ida y vuelta, así que eso también tengan esa certeza para todo lo que hablemos de todos los playoffs y todo eso, siempre ida y vuelta. Entonces va a jugar el que ganó entre el cuarto y el tercero contra el segundo, y después el que gana de ahí va a jugar contra el que salió anteúltimo en la Premiership en la temporada pasada, como fue con el Kilmarnock contra el Dundee hace muy poco, para que ya vayamos entrando en tema. Después, el último va a descender a la League One y el anteúltimo deberá jugar el Championship Playoff, que es como el Premiership Playoff. Bueno, es el Championship Playoff, en donde se va a definir quién va a mantenerse o ascender a la Championship. Vamos a la Scottish League One, donde también acá se va a mantener, muchas cosas van a sonar repetitivas porque son bastante similares, pero hay otras que no, entonces también estén atentos ahí. En la Scottish League One tenemos a 10 equipos también, el primero asciende también, y del segundo al cuarto, como también se mantenía en el anterior, son los que juegan los playoffs. ¿Qué pasa? Que no es igual. No es igual el playoff que se va a disputar, que se disputa en Championship, al que se disputa en League One y League Two. Así que ya voy adelantando eso. ¿Por qué? Porque estos tres equipos, del segundo al cuarto, el segundo, tercero y cuarto, van a jugar, incluido el anteúltimo del Championship, o sea, baja a disputar este mini torneito, son de 4 equipos,
siempre ida y vuelta, eso lo vuelvo a repetir. Van a disputar una semifinal, 2 semifinales y después una final. Y el ganador de esos 4 y de ese mini torneito es el que va a jugar en la Championship, ya sea manteniéndose el que había quedado anteúltimo en el Championship o alguno de los otros 3 que hacían. Así que bueno, y eso tengan en cuenta que siempre ida y vuelta. Eso es como un mantra. El último de la League One, va a descender a la League 2 y el anteúltimo deberá jugar el League One Playoff, que pasando a la Scottish League 2, perdón, también son 10 equipos, va a jugar el primero va a ascender, y del segundo al cuarto van a jugar el League One Playoff, igual que en tercera división. O sea, esto se mantiene la misma estructura, para que no se mareen. En segunda división y en tercera división y en cuarta división, más o la estructura es la misma. Estos 3 equipos, más el anteúltimo de la League One, juegan un mini torneo. El ganador jugaría en la League One el año siguiente. Son semis y luego final, siempre hay ida y vuelta. Listo. Así que para que tengan esa idea de que lo que pasa en la League One y la League 2 es exactamente igual, al menos en la parte de ascensos. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de descensos, tenemos que el último de la League 2 no desciende de manera directa. No desciende de manera directa. Va a jugar o debe jugar la final del League 2 Playoff. ¿Qué significa esto? Que entre el ganador, o sea, entre el enfrentamiento del campeón de la Lowland League, que es la quinta división que ahora vamos a hablar, y la Highland League, que es la otra parte, que bueno, la Lowland League y Highland League significa la Highland, las tierras altas, o sea, de mitad de Escocia para arriba, y Lowland, mitad de Escocia para abajo. Así se divide la quinta división, por regiones. Entonces, bueno, para pasar en limpio, van a jugar el ganador de la Lowland League con el ganador de la Highland League un partido, o van a jugar una eliminatoria. El que gana de esos dos va a jugar en la final contra el que salió último de League 2. Y el que gane, definitivamente, es el que juega la siguiente temporada en la League 2. Obviamente, como se decía, tanto ida y vuelta, siempre se juega ida y vuelta las eliminatorias. O sea, eso lo voy a repetir para que quede fijado el concepto. Bien, esto es un poco lo que muchos habrán creído que era el profesionalismo, pero bueno, ya aclaramos que por el League 2 y League 1 no son semiprofesionales. Hay muy pocos jugadores que la verdad pueden vivir del fútbol. Entonces, bueno, para que por ahí es más parecido a lo que se pensaba o lo que uno creía antes de este video, la League 2, por ejemplo, con la quinta división o la non-league. Otra aclaración bastante importante, el tema de la afiliación. Ya lo voy mencionando porque no quiero que se me pase. Siempre los equipos tienen que estar afiliados a la SPFL para poder tener siempre posibilidades de ascenso. Si no, no pueden ascender. Y esto lo van a ver más adelante por qué, pero digo, vayan fijando ese concepto porque, bueno, en la Highland League y Lowland League están todos afiliados porque tienen la posibilidad, en el caso de salir primero y jugar este playoff que comentábamos, puedan ascender a la League 2. Pero hay categorías inferiores o más abajo que esto no se cumple. Entonces, como para que tengan una idea de que cuando no estás afiliado a la SPFL no tenés capacidad de ascender. Como decía, en el nivel 5, escalafón 5, escalón 5, no sé cómo le dirán, categorías, no sé, como le digan en sus países, en los niveles, digamos, en las categorías, en el número quinto, que sería pues ya hablábamos de los otros 4, y ahora viene el quinto, que es, tenemos la Highland League y la Lowland League. Aquí pueden encontrarse equipos con estructuras muy diversas, o sea, como esto debe pasar en la mayoría de los lugares, o que también se puede ver si se quiere en Inglaterra, pero digo, en una quinta división vas a encontrar equipos que tengan una estructura deportiva, económica, por ahí un poco superior al resto, y por ahí van a tener obviamente más chances de salir primero, ganar ese torneo y poder pelear el ascenso. Pero bueno, al igual la situación no deja de ser endeble o bastante delicada. De hecho, hay que mencionar el tema de que se han suspendido las competiciones durante la pandemia en divisiones, la quinta categoría, sexta categoría. Se ha habido muy mermada la actividad y han tenido que suspenderse ligas, como decía, por cuestiones económicas, de que la verdad los recursos no sobraban, no han sido por ahí tan ayudados como podrían haberlo sido, o en el ideal deberían haber sido apoyados económicamente.
para continuar sus ligas y bueno, ante una crisis sin duda muy grande, pero que también afectó al fútbol y, por ejemplo, también en Inglaterra, para que tengan esa referencia, también las categorías de estos niveles se han visto afectadas y han sido suspendidas. Así que bueno, pero para que tengan también una referencia, el tema de que cuán grande o cuán endebles son las situaciones económicas de los equipos de estos niveles en Escocia. Para que tengan una referencia, ambos torneos, tanto la Highland League como la Lowland League, cuentan con 16 equipos, más o menos, los dos. Pero bueno, a veces también queda un poco condicionado al que desciende de la League 2, en el caso de descender uno. Pues puede que no, como ya explicamos, pero en el caso de descender hay que ver si va a la Lowland League o si va a la Highland League, dependiendo de su lugar. Si es mitad de Escocia para arriba, mitad de Escocia para abajo. Esto un poco también tiene que ver, o se puede ver, a veces, por ejemplo, el fútbol argentino, a veces cuando desciende algún equipo o va para el lado de Argentino A, o ahora es Federal A, o va para el lado de la B Metropolitana, hago la referencia porque seguramente hay muchos que son de Argentina, pero bueno, esto tiene que ver con qué, con que si el equipo representa o pertenece a la región metropolitana de Buenos Aires, bueno, va para ese lado, y si es del interior profundo de del país, bueno, se va para otro lado de otro tipo de competiciones. Bueno, esta es una aclaración que, bueno, le hago para los argentinos. Entiendo que por ahí, con esta referencia, muchos otros en sus países pueda que haya algo parecido o no. Pero bueno, eso ya se lo dejo a ustedes. Si quieren dejarlo en comentario, bienvenido sea. Nunca está de más aprender. El conocimiento no ocupa lugar, así que hay que aprovechar. En la Lowland League pueden encontrarse equipos conocidos. Acá vamos a hablar de algunos equipos por ahí, no en profundidad, pero digo que nos han mencionado en directo, que nos han hablado, ¿viste? Hagan un video de esto, de lo otro. Bueno, puede que lo hagamos. El primero es el Berwick Rangers, que no vamos a hacer un video, la verdad, porque hay uno excelente que hizo la media inglesa y la verdad que sería muy repetitivo. Así que bueno, ya si quieren ir a buscarlo, está ahí. Así que bueno, que es un equipo inglés que juega en Escocia. El otro es el del Spartans, ¿no? El Spartan, que es The Spartans, que no es tanto conocido por el fútbol masculino, sino por el femenino. Y ahí lo tengo que remitir con un video que tenemos también en la lista de reproducción de Introducción al Fútbol Escocés, que lo hizo Gorka con Pablo. Así que bueno, ahí si quieren ir a ver, bueno, es un equipo que en el fútbol masculino está en quinta división, pero en el fútbol femenino está en la Women's Super League. Así que bueno, después tenemos otro que es un conocido del canal, que es el East Stirlingshire, que lo recordarán porque fue el primer equipo que dirigió Ferguson en su historia como entrenador. Así que bueno, de ya está el video que tuve también una participación fundamental, diría, no, pero que está ahí disponible si quieren ir a verlo. Fue el primer equipo en el cual no cobraba muy bien, la verdad que era dirigía a mitad del día, era como, bueno, no le pagaban, no me acuerdo, vayan a ver cuánto le pagaban, pero eran miseria. Así que bueno, ahí empezó sus andanzas, el mejor entrenador, yo digo, del mundo, porque aparte tengo la posibilidad de decirlo acá de manera totalmente arbitraria. Pero bueno, vamos a continuar con el Gretna. El Gretna es otro equipo que se encuentra también en la Lowland League, y hay un video en el canal, el video que hizo Pablo, que es uno también de los primeros videos que está está disponible ahí en la lista de reproducción, o creo que está en la lista de reproducción de videos históricos, de historias. Así que vayan a verlo y bueno, milita en esta categoría, así que tienen ahí a su disposición ese video que, bueno, la verdad que es bastante interesante, del caso de un equipo que estaba en las profundidades como ahora y llegó al estrellato, llegó a la cumbre del fútbol escocés y después se cayó como un piano. Pero bueno, así que eso es lo que ha pasado con nuestro querido equipo del Gretna, que milita en la Lowland League. Después pasamos ya a la sexta categoría. Y acá se viene un poco el lío, porque encontré algunas ligas que las voy a mencionar desde ya, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Está compuesta por Juniors League o Junior League.
digamos. Son ligas que no es que son de chicos, porque vale la aclaración, no es que sean de ligas de chicos, sino que son ligas como muy menores, ligas muy regionales, muy locales, entonces no. Los equipos que la disputan son muy pequeños, son de una estructura muy humilde. Estas ligas y los equipos, por ende, no están afiliadas a la SPFL, no a la Scottish Professional Football League, que eso es un poco lo que yo mencionaba antes. Al no estar afiliado, no tenés posibilidad de ascensos. Así que bueno, eso es algo administrativo que en el caso que un club desee o tenga la ambición de progresar en la estructura del fútbol escocés, necesita fundamentalmente estar afiliado a la SPFL. Y bueno, y hay un montón de ligas, como decía, ahora voy a mencionar algunas, pero bueno, para arrancar otra cosa, también una aclaración importante, para que tengan una idea, tenemos la Lowland Area y la Highland Area. En esas dos áreas vamos a encontrar muchas ligas adentro que en definitiva terminan como alimentando a la Highland League o la Lowland League, en el caso de cada una. ¿De qué manera alimentándola? Bueno, por ahí de jugadores o de, no sé, de entrenadores, en ese sentido, alimentando, porque son muy regionales, hay muchos casos de equipos que no tienen el deseo de progresar o de crecer, entonces en definitiva por ahí juegan en sus ligas regionales. Hay muchos que capaz que no tienen la capacidad de poder crecer, pero bueno, a veces no es una cuestión de deseo, sino por ahí de imposibilidad, pero bueno, hay de todo. Pero digo, pueden por ahí fomentar o crear jugadores o darles sus primeros rodajes y después esos jugadores irán escalando en equipos mejores y de categorías superiores. Pero bueno, en ese sentido que la alimenta. Así que bueno, después tenemos, para arrancar, en la Lowland Area, tenemos el West of Scotland League, o la West of Scotland League, que es la liga del oeste sería. Después tenemos la East of Scotland League, la del este, y después por último la South of Scotland League, que es la del sur. Así que esas son un poco las que la componen, dentro de todo la más importante, la más destacada. Por otro lado, antes de eso, también mencionar que es otro equipo que nos habían mencionado en algún directo, en algún muchacho Charlie, recuerdo, que en la East of Scotland League juega el Tweedmouth Rangers. Y este equipo es un equipo que es inglés y también juega, obviamente, como estábamos comentando, en la estructura del fútbol escocés, pero y comparte el estadio con el Berwick Rangers, antes mencionado. ¿Por qué? Porque corresponden a la misma, prácticamente a la misma zona y bueno, tienen la posibilidad de compartir el estadio. A pesar de que, bueno, vemos que este Rangers, el Tweedmouth, está en un escalafón, un nivel inferior, pero comparten el estadio. Fue fundado en el año 2010 y el dato curioso es que desde el 2016 juega en Escocia. Anteriormente jugaba en la Northumberland League en Inglaterra. Así que bueno, se ve que por una cuestión logística no le convenía jugar allí, no le convenía jugar en Inglaterra, entonces pasó a jugar en Escocia, que es un poco lo que le pasó al Berwick Rangers, que recomiendo ir a ver el video que tiene en la media inglesa, que lo explica muy bien y el por qué. Mientras que por otro lado, como comentaba, por otro lado tenemos a la Highland Area, y ahí podemos encontrar ligas como la North Region Juniors League, la Midlands League, o sea, una del norte, regional, otra que es del medio, del Midland League, o sea, de la zona mediana de Escocia, y después la North Caledonian League, que acá es donde encontramos en la North Caledonian League a un equipo que también nos ha mencionado, que es el Loch Ness, el Loch Ness FC, que es un club vinculado, ya se pueden googlearlo, por ahí si aparece alguna imagen, podrán ver que tiene el animal legendario, mítico, que habita el lago Ness en su escudo, y bueno, corresponde a este mito, esta leyenda popular, que es una de las más conocidas del mundo, como por ejemplo la del Pie Grande. Bueno,
este animal legendario supuestamente habita este lago de agua dulce cercano a la ciudad de Inverness. Así que, bueno, mucho para darle color a nuestro querido amigo, nuestros queridos amigos del Loch Ness FC, que es, bueno, Lago Ness es un poco la traducción. No hay que ser muy ducho. Si yo puedo, todos pueden. Pero bueno, y vamos a finalizar. Ya hablamos de ligas. Ya ligas, esto es todo. Obviamente, después de la sexta categoría, es un poco lo que decía. Si en algún momento podemos profundizarlo, profundizaremos, pero la verdad que el nivel ya es muy inferior de estas ligas. Es muy regional, muy amateur, demasiado amateur. Entonces, bueno, para que tengan un poco de idea de la estructura del fútbol escocés, que para recapitular tenemos Scottish Premiership, Championship, League One, League Two. Estas están afiliadas a la SPFL, y después tenemos en la quinta categoría la Lowland Area, la Lowland League y la Highland League. Y después ya en el otro, sí, ahí tenemos la Lowland Area y la Highland Area, donde dentro tienen muchas ligas que forman parte y la componen. Después, bueno, es lo que digo, hay un montón de más ligas, pero bueno, esto es lo más importante, ya, qué sé yo, ya son niveles demasiado amateur, como un intercountry, ¿viste? Un partidito entre amigos que la verdad que por ahí no representan mucho la estructura del fútbol escocés y sobre todo los niveles más profesionales. Bueno, vamos a cerrar con las copas. Las copas tenemos 3 que son las más importantes. Quizá hay alguna más, pero estas son las más destacadas, las más conocidas, las que cubrimos en directo, las que cubrimos en redes sociales, etc. Tenemos por un lado la Scottish Cup, que tiene una ronda preliminar, después de una primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda, cuarto de final, semifinal y final. En cada ronda se van agregando los equipos de una categoría superior. Y para que tenga la referencia, en la primera ronda, lo voy a decir bien, en la ronda preliminar, la anterior a la primera ronda, la empiezan a disputar los equipos que clasificaron del nivel 6 de la pirámide del fútbol escocés, que son estas ligas regionales, la del oeste, la del este, la del norte. Bueno, los que han clasificado, que generalmente es como un premio, para que tengan ese premio, es por ahí el que gana la liga regional y que por ahí no está afiliado a la SPFL y no tiene la capacidad de ascender. El que tiene la capacidad de ascender porque está afiliado, da el salto a la liga de arriba. Pero si no, el premio que tiene es clasificar a la ronda preliminar de la Scottish Cup. Así que bueno, es un poco a modo de premio. Y bueno, esa es un poco la estructura. Después de eliminación directa, siempre a partido único, si hay empate se va al replay, en eso es igual que en Inglaterra, así que bueno, para que tengan la referencia. Esta es una copa bastante sencilla, la verdad. Después tenemos la otra que es un poco más complicada, que alguna vez la hemos comentado en algún directo, creo que en los primos muchachos de Charlie, la Scottish League Cup, que arranca con 8 grupos de 5 equipos cada uno. Hasta ahí todo bien. Tenemos 40 equipos y me dan bien las matemáticas. En esta fase no juegan equipos que clasificaron a rondas previas de las competiciones europeas. Recién se incorporan en la fase siguiente. Recordarán cuando empezamos, ya no recuerdo, habría que buscarlo, pero no sé si fue en el primero o segundo muchacho de Charlie, que hablábamos un poco de las curiosidades de esta liga, y en donde se usa mucho como una pretemporada prácticamente para los equipos que no están jugando competición europea. O sea, los 5 que, por ejemplo, esta temporada jugaron competición europea, esta fase no la juegan, recién se incorporan en la siguiente, que son octavos de final. Y bueno, van a clasificar, obviamente, clasifican los primeros de cada grupo, van a clasificar los primeros de cada grupo y después clasifican los 3 mejores segundos, sumando ahí en total de 11 equipos, y se suman los 5 que están jugando rondas previas de Europa para tener 16, y ahí ya tenés un octavo de final y después, bueno, a partido único, y se van eliminando hasta llegar a la final. Bueno, para que tengan una idea también de cómo están compuestos estos grupos, ¿no? Están compuestos por otros 37 equipos de las primeras 4 categorías, o sea, sacando obviamente los 5 que están jugando competición europea. Recuerdan que en las 4 divisiones más altas tenemos en total 42 equipos, si sacamos 5 tenemos 37, y bueno, después tenemos que además se agregan obviamente los campeones de la Highland League y de la Lowland League, o sea, como a modo de premio. Si por ahí no lograron ascender, tienen este premio,
los campeones de la temporada pasada, y también el más reciente descendido de la League Two en caso de haber descendido. Pero quiero hacer una aclaración porque también como hay temporadas anteriores que han sido suspendidas, hay copas que han quedado suspendidas por el tema del COVID, bueno, hay que ver el tema de si esto se va a repetir o no, porque obviamente son 37 de lo que decíamos y se suman 3 que son estos, el campeón de la Highland League, de la Lowland League y el que había descendido de la temporada pasada. Pero bueno, igual a esto hay que tomarlo con pinzas porque puede que se modifique o que se haya visto modificado por el último momento, porque recuerdan que a partir de las buenas rachas del Ranger de Gerard, el coeficiente de UEFA de Escocia ha mejorado mucho y en este año se sumó un 5.º cupo. Entonces, por ahí tuvieron que cuadrar de alguna manera estos 40 equipos. Y bueno, bien, para que les quede bien claro de que hay cosas que por ahí todavía puede que falten aclararse, pero al menos la certeza es que esta temporada fue así, eso está chequeadísimo. Así que bueno, para que tengan esa idea. Y después, bueno, esta copa, como decía, se suman, después de a los 11 clasificados a la fase de grupos, se suman los 5 que que no habían jugado porque están con copas europeas, y después llegan obviamente a la final, y ya en la final, bueno, habrá algún campeón que pues, aprovecho a mencionar que vamos a tener la final de la Scottish League Cup el 19 de diciembre, ahora dentro de muy pocas semanas, que van a jugar el Hibernian contra el Celtic, y vamos seguramente a hacer una transmisión especial. Vamos con la última copa y ya cerrar este video, que ya no sé ni cuánto va, pero bueno, ustedes lo disfrutan, o eso quiero creer, así que bueno. Vamos con la Scottish Challenge Cup. ¿Qué es esta copa? Ustedes se preguntarán. Es un poco, yo les decía antes, no hay que tomar referencia de fútbol inglés, pero bueno, a veces para entender o para tener alguna referencia, a veces puede que sea útil, y en algún caso puntual no tenerlo para todo, porque como ya hemos mostrado hay muchas diferencias. Entonces, bueno, pero para esto puede que recuerdan, hay un trofeo que es el Papa John's Trophy ahora, o el Checa Trade Trophy, si le sacan la publicidad, que no sé por qué le hago publicidad, pero bueno, Papa John's, no sé, acá no se come, así que bueno, qué sé yo, que les vaya muy bien. Entonces, no, pero en esa competición un poco la juegan los equipos de categoría inferior, sacándolos de Premiership, cosa de que bueno, no se ganen todos los torneos, y le queda un poco a los equipos más humildes a ver si pueden levantar alguna copa o no. Así que bueno, esta copa es eliminación directa, es como la Scottish Cup, es así, no hay grupos ni nada en esto. Están separados en una sección norte y una sección sur, o sea, como también se divide de mitad para arriba y mitad para abajo, para que no haya grandes traslados, al menos en estas copas que son bastante humildes, no para los equipos que la disputan humildes, y al menos en la primera y segunda ronda no se cruzan, recién en la tercera se pueden cruzar equipos de la sección norte y la sur, y bueno, después ya es una cuestión de eliminatoria directa, y van disputando la eliminatoria hasta llegar a la final, y después se consagra un campeón. Y para cerrar un poco, que tengan idea, porque hay alguna curiosidad, quiénes son los que juegan estas copas. Tenemos, obviamente siempre se va a usar la referencia del torneo anterior, ¿no? Los clasificados, los lugares que hayan tenido en el torneo anterior y cómo terminaron, van a significar en qué ronda entran o qué equipos juegan cada ronda, etc. En la primera ronda, porque es así, tenemos primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, y recién tenemos ahí cuarto de final, semifinales y una final. En la primera ronda van a jugar 6 equipos de la League One, de la temporada pasada, obviamente, como terminaron, entre el quinto y el décimo, o sea, de que terminaron quinto y décimo van a ingresar acá. Después tenemos los equipos de la League Two en su totalidad, 4 equipos de la Lowland League y 4 equipos de la Highland League, o sea, los 4 que hayan terminado más arriba en la temporada pasada. Y después acá hay una de las curiosidades, que son los 2 equipos sub-21 de los equipos de Premiership. O sea, ahí decía, no hay equipo de Premiership. Bueno, ahí el dato por ahí puede que... Porque si alguien viene y me dice, en los comentarios me va a decir, la Challenge Cup la juegan los equipos de Premiership, bueno, yo le tengo que decir que sí. Lo que pasa es que, bueno, después la aclaración son los sub-21. Que un poco lo mismo pasa con este torneo que decía Inglaterra, donde también lo juegan equipos de, no sé si es sub-21 o sub-23, pero del Manchester, del Chelsea, de todos los equipos de Premier League.
en Inglaterra. Y después, bueno, en la segunda ronda ahí se van a incorporar algunos equipos, los equipos de la Championship en su totalidad, o sea, los 10 equipos de la Championship van a incorporarse, y también los 4 equipos que hayan terminado más arriba, o sea, del primero al cuarto, en la temporada anterior de la League One. Así que bueno, eso un poco la referencia que tienen que tener y saber quiénes son los equipos que van a jugar, que juegan habitualmente esta Scottish Challenge Cup. Bien, hemos terminado. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, que se los comentaba antes, déjense ese like ahí que nos ayuda mucho a crecer y también es una forma de agradecer el contenido que creamos. Dentro de poquito, ya seguramente el próximo video vamos a estar en conjunto con Pablo y bueno, siempre como le decimos, priorizamos la calidad de los contenidos, entonces preferimos por ahí no subir videos a las apuradas ni hacerlo así nomás, pues bueno, tienen su investigación, tienen su elaboración, su grabación, edición y bueno, todo el proceso que ustedes saben. Así que bueno, si quieren agradecerlo de alguna manera, dejarse ahí el like, dejarse en el comentario, quiero que me hagan preguntas, que saquen todas las dudas que tengan, que si tienen alguna sugerencia, al menos para que quede aquí en la comunidad, de cómo se podría mejorar alguna copa o alguna liga, o bueno, si hay algún dato, como les decía anteriormente, que por ahí que yo dije que no es así, dejan en el comentario para que quede aclarado, porque no es una cuestión de saber o de tenerla clara o ser un genio, sino de venir a aprender un poco de cómo es la estructura del fútbol escocés. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por ver el video y bueno, nos veremos ahora próximamente el domingo en el Muchacho de Charlie. Y en el caso de que este video salga antes del Muchacho de Charlie, si no, va a salir después, porque bueno, esto, como les decía al principio, estamos en una época complicada de fin de año. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video del Expreso Escocés y chao.